empezamos con elementos de máquinas. Unidad 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10, que es vibraciones, que normalmente no lo vemos, ¿no es cierto? ¿Sí? No lo vemos y por supuesto no lo evaluamos. Entonces, bueno, como se dan cuenta, nos faltarían 6 unidades versus 3 que ya vimos. Por eso le digo, es la segunda parte de la materia, pero no es la mitad. Bueno, ¿por qué se llaman elementos de unión? Porque sirven para unir. Yo con esto puedo unir. Profe, Sí. ¿hasta qué unidad entraría el parcial? Y vamos a ver cómo llegamos bien, pero la 4 vamos a ver seguro, está chavete y tornillo, ¿sí? Profe, ¿y cuándo sería la fecha más o menos estimativa? Bueno, después nos ponemos de acuerdo con el ingeniero Brasca, pero va a ser ahí cerca del 10 de junio, por ahí, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. La idea, después puedo tomar el teórico antes, la idea es que no se le junte todo a fin de junio, como ocurre siempre, ¿no es cierto? Que después se pierden el turno de examen por los parciales. Así que bueno, vamos a tratar de que sea cerca entre el 10 y el 15. Ya lo ponemos de acuerdo, no hay problema. Los temas lo van a tener visto, así que... Profe, perdón, entonces van a ser 2 fechas separadas. Sí. Bien, genial, gracias. Sí, tenemos. Porque tenemos el problema de que el práctico se puede decir obligatorio, pues si uno no regulariza. En cambio, el teórico es optativo. Entonces, atendemos bien a la gente que viene al práctico y atendemos bien a los que vienen al teórico. ¿Se dan cuenta? Porque no, Sí, perfecto. No es una sola unidad. Usted puede aprobar el práctico, promocionar el práctico con 10 y acá no haber venido a ningún parcial. No son 2 partes. Entonces, bueno, si usted aspira a la aprobación directa, ocúpese en promocionar el práctico y venga a hacer los 2 parciales. Por eso que lo hacemos separado. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bien, joven. No hay de qué. Acá tenemos las chavetas. Bueno, estamos acá. ¿Por qué se llaman unión? Porque yo uno los elementos. Puedo unir 2 ejes, un eje con una polea, con una corona, con un engranaje. Entonces son elementos de unión. Yo estoy uniendo 2 elementos. Y desmontable, porque yo puedo desarmar esa unión, ¿no es cierto? Yo puedo desarmar la unión y no destruyo el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una unión con chaveta, la desarmo y la vuelvo a armar con la misma chaveta, ¿no es cierto? En cambio, si yo voy, por ejemplo, a una soldadura, ahí la cosa cambia, ¿sí? Yo puedo, sí, puedo desarmar, pero hay que romper el vínculo, tengo que munirme de una buena moladora, remover la soldadura y ahí vuelvo a... Entonces es distinto. En cambio acá yo puedo armar, desarmar. Lo mismo con los tornillos, ¿sí? Yo puedo armar y desarmar las veces que yo quiera. Bueno, mientras no pierda el tornillo. Vamos entonces a las chavetas. Hay una gran clasificación de chavetas en longitudinales y transversales. Esa es lo que nos interesa. ¿Sí? Las longitudinales son paralelas al eje. Ustedes, para que tengan una idea, ya las vamos a ver a cada una de estas, ¿no es cierto? Pero para los que nunca han visto es esto, ¿no es cierto? Usted tiene un eje, ¿sí? Y acá tiene, supóngase, un engranaje que usted tiene que vincular al eje. Entonces la chaveta es esta piecita, ¿no es cierto? Que se interpone mitad en el eje, mitad en el engranaje y hace que sea solidario, unido, el engranaje, que sería este, con el eje. Usted quiere desarmar, saca la chaveta y se desarma. Quiere armar, vuelve a poner la chaveta. Estas ya son más raras. ¿Sí? Bueno, entonces, esos serían los que son chavetas. Y las Profe, transversales... perdón, para entender la imagen de recién, o sea, nosotros tenemos el eje que tiene un hueco, digamos, donde va Sí, ya la incrustado el vemos, eje. ya la vemos. Yo te la mostré Bien, nomás bien. para los que nunca vieron nada. Ya vemos cada uno en detalle. Pues simplemente acá tenemos todo. Si lo menciono, después vemos cada una de estas cositas en detalle. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Profe, disculpe, Sí. con chaveta se refiere solamente a las que van a estar en los ejes, no va a ser ningún tipo de chaveta de las Todo que se tipo. sacan y se ponen con la mano. Todo tipo de chavetas. Por ejemplo, las que se usan en los puntales de construcción, donde es una chapa, donde vos tenés un caño de mayor diámetro, dentro de un caño de diámetro más finito, con una ranura, vos lo metés. Es una chaveta transversal. Ok. Todo tipo de chaveta, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, acá tienen un ejemplo que sería la chaveta transversal. Pues se llama transversal, porque el movimiento que se permite acá es este, ¿no es cierto? Un movimiento vertical. Y el eje de esta chaveta es transversal. Esa es la distinción. Después vamos a ver todo el detalle. Yo simplemente quiero ahora que le quede más o menos claro el gráfico, el cuadro este. Entonces, longitudinal y transversal. Fíjense que las longitudinales se clasifican en 3 grandes grupos: chaveta, lengüetas y lengüeta múltiple. Son bastante distintos.
La chaveta y la lengüeta son muy parecidas, son generalmente estos pedacitos de material rectangulares, generalmente sección rectangular. La diferencia es muy simple. La chaveta tiene esto que ustedes ven acá, 1 en 100. ¿Qué significa? Que hay una conicidad, ¿no es cierto? Esta cara superior no es paralela a esta, hay un cierto ángulo, ¿sí? Le digo, 1 en 100 es una pendiente muy baja. En cambio, la lengüeta, que sería esta, no, las caras son estrictamente paralelas, ¿sí? Esa sería la diferencia entre chaveta y lengüeta. Chavetas entonces son las longitudinales sin cabeza, que la vamos a ver, encastradas, ya vamos a ver toda esta, tangencial, esta la vamos a hablar, y la lengua rectangular de ajuste y la lenticular, que es la más interesante, que sería esta, que la usamos en la industria automotriz, sobre todo por la seguridad, la precisión, sobre todo, por ejemplo, en cajas de velocidades, la facilidad constructiva, tanto de la chaveta como del chavetero, ¿no es cierto? Esto se hace con una herramienta que es una fresa de forma, una fresa T, directamente tiene la fresa y el ancho de la chaveta, yo en el eje mecanizo este alojamiento y listo, es re fácil. Para cada chaveta hay una fresa T del diámetro adecuado y el SAN se acabó. Y sobre todo en la industria automotriz, donde pensamos siempre en la producción en serie. Y otro tipo sería este, que se llama chaveta múltiple. En realidad es el eje estriado, ¿no es cierto? Se llama múltiple porque es una forma de decir, cada uno de estos dientes funciona como si fuera un chavetero, porque esto es diente vacío, diente, cada uno de estos vacíos como si fuera un chavetero. Lo que pasa es que directamente, este sería el eje, yo mecanizo esto, y en la pieza que yo voy a unir, mecanizo el perfil conjugado. Entonces encastra uno en otro. Por ejemplo, los semiejes, ¿no es cierto? Cualquiera que haya desarmado un semieje es muy común. Los ejes estriados famosos. ¿Sí? Ya vamos a hablar en detalle cada uno. Simplemente ahora vemos el cuadro. Entonces ahí tenían los tres tipos. La chaveta, la lengüeta y la lengüeta múltiple, que es el vulgarmente llamado eje estriado. ¿Sí? El vulgarmente llamado, pero vamos a ver las ventajas que tiene. Bueno, vamos a desarrollar ahora cada uno de los ítems estos que vimos ahí en un cuadro. Esta sería la típica chaveta, ¿sí? Esta es la más común. Fíjense que acá es una barrita rectangular que se mete acá adentro, ¿no es cierto? Estos elementos se llaman chavetero. Va maquinado uno en el eje y otro en correspondencia, ¿sí? En la pieza a vincular, a unir. Uno en sí sería la pendiente, una pendiente baja. Cuando yo hago el chavetero en el eje, esto es un problema mecanizado, esto lo verán en procesos, en otra materia. Yo simplemente le comento que tiene estos extremos de esa forma, porque es mucho más fácil de fabricar. Yo tomo el eje en una fresadora entre punta, le hago los dos, hago todos agujeros, empiezo con una mecha, directamente hago 2 entradas en cada punto y después directamente con una fresa termino todo, ¿no es cierto? Que puede ser con una fresa vertical de punta o con una fresa hasta horizontal de un diámetro pequeño. Entonces, o en una limadora. Entonces son para opciones de maquinado. ¿Sí? Bueno, esta flechita, ¿qué significa? Que como es cónico, hay un encastre, se genera una tensión entre este punto y este punto, entre esta cara y esta cara. Esa flechita significa que hay una reacción de este material, dada por este cono. Eso hace que la chaveta no se afloje, ¿no es cierto? La tensión de rozamiento que se genera en estas paredes. Lo que tiene acá es otro tipo, son doble, se usa menos estas dos son bajas. Y esta es la típica lengüeta, ¿sí? La típica lengüeta. Fíjense que en la lengüeta se genera cierta presión de flanco, que se llama. Pero como estas 4 caras son paralelas, no se genera esta tensión, pero sí esto. ¿Y esto cómo se hace? Simplemente dándole lo que llamamos un anclaje mecánico, ¿no es cierto? O sea, mecanizando la chaveta unos centésimos solamente más grande que el alojamiento, ¿no es cierto? O sea, que entre con cierto esfuerzo, una unión forzada que llamamos. ¿Vamos? Eso es sobre todo para que no se nos pierda la chaveta. Hay otra forma de retenerla. Eso sería entonces para el tema. Y acá tenemos esto que también es más raro que cuando se usan dos, ¿no es cierto? Ahí tiene el chavetero, son 2 conos opuestos. Entonces cuando usted hace
introduce este sobre este, acá se genera la tensión. Este sería el caso de un eje aplicado a una corona, que sería esta, para que tengan. Esta que tienen acá se usa muy poco porque es una forma de hacer el chavetero mucho más económica, ¿no es cierto? Yo directamente le hago un chaflán acá. Y este otro se hace por mortajado. Ya van a ver en proceso cómo es la operación de mortajado, en la otra pieza. O también se puede hacer en una limadora o en una fresadora. Y acá tenemos entonces esto. Bien. Y esta otra esta es para muy pequeño momento, ¿no es cierto? Fíjense que solamente se confía en el rozamiento entre la chaveta y el eje. Esto prácticamente no se usa. Acá sí tenemos la famosa Woodruff o americana, que ya le dije antes, ¿sí? O lenticular, le llaman a algunos, ¿no es cierto? Que parece un pedacito de un lente, ¿no es cierto? Directamente este ancho B es constante y tiene esta forma, ¿no es cierto? Es como si usted tomaría un disco y lo cortaría una rodajita, una lentícula, ¿sí? Esto es fácil de armar y desarmar, porque usted lo saca, acá tengo acá se desliza acá, o sea, es muy fácil de armar y desarmar, es segura, y ya le digo, es muy económico mecanizar el chavetero, sobre todo para producción en serie, ¿no es cierto? Porque una fresa de forma usted le da la profundidad y listo, ¿sí? Ya la misma fresa tiene este diámetro, va a ser el diámetro de la fresa, y este ancho el ancho de la fresa. Entonces, ese es un proceso de fresado por fresa de forma, ¿sí? No es esta la instancia que lo tienen que ver, pues se lo comen. Bueno, y este es el famoso eje estriado que ya lo hablamos antes, ¿no es cierto? Un detalle importante es este. Sí. En el caso anterior, también las fuerzas son como la segunda que había mostrado antes, transversales, porque no queda clavado. No, la Woodruff no. La Woodruff no, pues no tiene posibilidad de salirse, ¿no es cierto? La Woodruff está allá adentro, ¿no es cierto? La lenticular va directamente, no tiene anclaje mecánico, ¿sí? Fíjate que ahí arriba se ve un pequeño huelgo, ¿no? Ahí se ven dos rayitas porque queda un pequeño huelgo, ¿sí? Total, en el peor de los casos, se desplaza un poquito, pero no habría problema. Y esta sería la última, la del eje estriado. Fíjense que este detalle es importante. El ajuste en el eje estriado se da siempre en los flancos, nunca en el fondo. ¿Por qué? Se hace así para compensar pequeñas desalineaciones que podría haber entre el mecanizado, ¿no es cierto?, del elemento el elemento exterior, que puede ser el cubo de un engranaje, por ejemplo, el elemento exterior, y el eje. Si hay una pequeña desalineación, con esto se absorbería. Y acá sí se le da cierto ajuste de flanco, del orden de la centésima, nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Del orden de inclusive también hay de estos que son deslizantes, ¿no es cierto? Que por condición de trabajo, bueno, en ese caso se fabrican para que sean deslizantes realmente. Pero una forma de trabajo como chaveta múltiple. Bueno, eso sería más o menos para que tengan una idea de los tipos, ¿no es cierto? Entonces acá teníamos la lenticular o Woodruff, ¿sí? Ahí tenemos todos los tipos que vimos recién. Bueno, la más usada es la chaveta común, la lengüeta común, el eje estriado y la Woodruff. Esto que tiene ahora acá es una forma de retenerlo, ¿no? ¿Sí? Fíjense, este sería el eje, este sería el chavetero, y directamente yo acá le pongo 3 tornillitos embutidos, ¿sí? Pues el tornillito Allen, ¿sí? Que va embutido directamente, o sea que acá arriba queda una superficie plana, entonces directamente yo me aseguro de que la chaveta permanezca en su lugar, ¿sí? Que no se suelte, no se pierda la chaveta, así de simple. Bueno, B por H son las medidas de la chaveta, acá tiene el chavetero, ¿sí? Y por supuesto que el chavetero en la pieza exterior está en correspondencia con él. Más o menos esta altura H se pretende que se absorba mitad y mitad. Mitad en el eje y mitad en el elemento que vincula. ¿Sí? Bueno, eso sería un poco para que más o menos se den cuenta. Bueno. Acá tenemos la otra, estos son algunos elementos. Estos serían 2 tipos de chavetas transversales, ¿sí? Fíjense que distinguimos, esta es paralela al eje, esta cara y esta otra cara tiene una cierta conicidad, ¿no es cierto? Puede tener conicidad una sola o las dos, como en este caso, ¿no? O sea, esta cara es paralela al eje y esta es ligeramente cónica. Acá lo mismo.
Y las dos son ligeramente cónicas. ¿Sí? Son formas constructivas. Ya sabe, cuando la conicidad ayuda al anclaje. Cada vez que yo necesite asegurar, ¿no es cierto?, que queda bien ancladito, cada vez que yo necesite eso, yo directamente recurriré a la doble cónica. Bueno, ya saben, duda, bueno, estos son distintos elementos de vinculación, de fijación, esto, ¿no? Esto lo vamos después cuando veamos tornillos, ¿sí? Esto puede ser, ustedes tienen aquí un dado, por ejemplo, para fijar elementos, dispositivos a una mesa de trabajo de una fresadora, de una perforadora, va un dado ahí, acá un tipo de espárrago, ¿sí? Yo lo puedo vincular con tornillos o directamente con chavetas. Podría reemplazarlo por chavetas. Hay muchos elementos. Son directos, yo le he puesto acá para que vean nomás el descriptivo. ¿No? Y esta sería la típica chaveta transversal, ¿no es cierto? Acá tienen esta, donde yo tengo acá directamente una cara paralela al eje y esta sería la cara cónica. ¿Verdad? Este sería el ejecito. Fíjense que se ensancha, el diámetro se agranda. Y acá yo tengo, se hace una ventanita, acá se fresa en el eje una ventanita y acá lo mismo. Entonces, para que sea pasante, ¿no es cierto?, para que yo pueda introducir la cuña. Por supuesto, yo acá estoy robando material a la sección, ¿no es cierto? Cuando yo hago el agujero, para que pase la chaveta, entonces por eso es que se hace el diámetro mayor que el diámetro de cálculo del eje. ¿Sí? Ya después vamos a aprender a calcularlo. Se hace mayor precisamente por eso, para compensar esa pérdida de sección resistente. Para compensar la pérdida de sección resistente, bueno, que se da por haber mecanizado esa ranura para que ingrese la chaveta. ¿Sí? Bueno, mucho no hay que decir de esto, simplemente ya después vamos a ver todo lo que es de tiempo de ver todo esto tranquilo. Vamos a ver algunas formas. Fíjense lo que tienen acá. Acá lo tienen bastante ya con más detalle, ¿no es cierto? Este D mayúscula, ¿ven? Es el diámetro ensanchado y este D minúscula es el diámetro normal del eje. Este D lo calculan con la famosa fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el K sub 0. Y esa resistencia la tienen que igualar con este diámetro. O sea que le tienen que restar la sección que pierden, que sería esta, ¿no es cierto? Ustedes van a perder una sección que va a ser el ancho de la chaveta, que lo llamamos S, ¿sí?, por el diámetro. Todo ese material se fue de la sección. Es un rectangulito. Entonces, bueno, ¿cómo lo compensamos? Agrandando el diámetro en su justa medida y armoniosamente, que es lo que vamos a ver cuando veamos la parte de cálculo. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos la generalidad. Lo que tienen acá sería el manguito, ¿no es cierto?, que se puede usar para unir, como vamos a ver en un rato, o directamente acá puede ir una pieza, ¿no? Esto se usa, por ejemplo, en lo que es el material rodante ferroviario, ¿no es cierto? ¿Sí? En las mismas señales, o sea, a los ferroviarios les gustaba mucho usar este sistema, ¿no? Ya no hemos quedado sin ferrocarril y sin trenes, pero lo mismo, se usaba. Sí, en todo lo que es la señalética de los antiguos ferrocarriles. Y otra aplicación también en las máquinas de vapor para la cruceta, ¿sí? Ya vamos a ver las aplicaciones más allá. Y acá esto que tiene acá es para el cálculo, ¿no es cierto? Para cuando veamos los elementos de cálculo. Y acá tienen lo que yo les decía antes, de cuando tiene cara cuña, cuando tiene cara cónica, se forma el efecto cuña, de acuñamiento. Y se genera esta tensión normal, ¿sí? Bueno, que sería la que la va a fijar, la que la va a darle fijación respecto del eje. ¿Sí? Bueno, todo esto es para que más o menos vayamos viendo. Ya le digo, estos son gráficos ilustrativos, ¿no? Ahí ya tenemos lo que es ya, acá tenemos lo que hablamos antes, ¿sí? De ambos cantos inclinados, ¿sí?, o de un solo canto, ¿cierto? Acá tenemos los dos cantos inclinados. Este valor H es importante, ese se llama altura media de la cuña, ¿sí? Altura media de la cuña, que si directamente tiene los dos
cantos paralelos, la altura media es la misma altura constante. Y si no, hablamos de un H1 y un H2. ¿Sí? H1 y H2, que serían las dos alturas. Y H sería la media. Bueno, acá la tenemos, la de ambos, y va, eso después. Y esto es un proceso, esto es directamente un sistema donde yo, ve, la cuña sería esta, ¿ven? Y esto está roscado por dentro y por fuera. Acá hay una rosca interior en la cuña y una rosca exterior en este tornillo largo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le dice cuña, la cuña es esa. Yo tengo que unir esto. Entonces, directamente cuando yo aprieto la tuerca de esta, esto genera fuerza aquí. Entonces se genera esta tensión y esto es como que se clava, ¿no es cierto? Y se cierran estas dos piezas y vincula rígidamente a este eje. Son formas constructivas para que, bueno, la materia nuestra es mecanismo y elementos de máquina para que, bueno, vean algunos elementos de máquina, algunos mecanismos sencillos. ¿Sí? Bueno, tendríamos que ir ya a este dibujito, que acá tenemos simplemente todas las posibilidades de uso, ¿no es cierto? Las aplicaciones de este tipo de chavetas, ¿no? Fíjense que es interesante. Este se usa mucho, lo van a ver en la industria de la construcción, sobre todo, ¿no? Ustedes vieron que en construcción usamos los puntales regulables, ¿sí? Usamos todos los andamios, ¿sí? Y directamente esto a veces se usa como apoyo, ¿sí? Porque el andamio, en definitiva, o el puntal regulable, que es un caño. Ese caño no lo podemos poner directamente en contacto con el terreno, ¿sí? Porque se hundiría, ¿no es cierto? En la obra siempre el terreno está movido. Entonces, bueno, directamente lo que hacemos nosotros es hacer una base, que realmente se hacen, depende de las aplicaciones. Puede ser a veces se hacen de fundición directamente moldeada, donde yo tengo acá, como ustedes ven, este sería el caso de fundición. Acá sería para poner varios, este es un pedacito. ¿Sí? Y acá, ¿qué tengo yo? Tengo este elemento, que ustedes ven aquí, ¿qué sería? Un resalto, que sería directamente donde puede entrar el caño, ¿no es cierto? Entonces esto funcionaría así. Esto sería un hueco, directamente como un anillo, ¿no es cierto? Bastante ancho, alto. Entonces directamente usted mete el caño ahí para que el caño no quede suelto, para que no se afloje, le mandamos una ranura y le metemos esto, que es una cuña transversal. Que en los más chiquitos directamente es un fierrito redondo, ¿no es cierto? Se hace un agujerito que atraviesa simultáneamente la base, digamos, llamémosla así, y el caño directamente se le pone, y si no, se le hace una ranura y se le pone un pedazo de chapa triangular, ¿no es cierto? Y después lo mismo para la parte regulable, ¿no es cierto? Van los dos caños y se hace con agujeritos, donde entra un fierrito, o directamente cuñas que son chapas triangulares. ¿Sí? Se pone y se saca a mano, nomás, sin anclaje, sin nada, el mismo peso, ¿sí? Lo va a mantener. Esa es una aplicación muy útil, muy económica, ¿sí? La 2 también es una aplicación interesante que la que tienen acá, ¿no? Sería es unir dos ejes, que pueden ser del mismo diámetro o de distintos diámetros. La 3 es lo mismo, ¿no? Yo estoy uniendo dos ejes. Estoy uniendo dos ejes. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Yo directamente entonces tendría un eje acá, fíjense la diferencia, ¿no es cierto? Ya que tengo un diámetro de minúscula, ya tengo otro diámetro de mayúscula, ¿sí? Más grande, ¿por qué? Por lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Para compensar esa pérdida de materia, inevitable. Bueno, y lo que yo tengo después, el otro elemento importante es este que se llama el manguito de acoplamiento. Vamos a ver una unidad de acoplamientos después, ¿no es cierto? Pero bueno, esto sería un manguito, simplemente sería un caño de buen espesor, ¿sí? Tiene que tener buen espesor porque hay que evitar el desgarramiento, como vamos a ver después cuando veamos el cálculo, ¿no es cierto? Acá lo tienen, ¿ven? Y esto no se desgarre, ¿sí? O sea, tiene que ser resistente. Bueno, y ahí lo tienen entonces. Tengo los dos ejes,
Este L es el largo de la chaveta, que siempre tiene que sobresalir, ¿no es cierto? Entonces va a ser función de los elementos que estoy uniendo, por supuesto. Bueno, entonces directamente yo para desarmar esto saco una chaveta y bueno, me queda suelto, ¿no? Saco el eje. Se usa mucho, mucho en la industria, no es industria, en todo lo que es la perforación, ¿sí? Y en la industria, sí que es industria, la industria petrolera. Y para llegar, ¿no? Ustedes saben que todo lo que es el proceso de petróleo es un proceso bastante lento, laborioso, costoso. Empieza con primero que es el estudio de la prospección, o sea, a ver si puede haber posibilidades de que haya petróleo, y después empezamos con pruebas. Y bueno, y en definitiva ya estamos, la verdad, la realidad, hay que hacer un hueco en el terreno y probar, ¿no es cierto? Por supuesto, no es al azar, ¿no? Nosotros vamos ahí viendo en aquellos terrenos que aparentemente, y lo mismo que el agua, ¿sí? Usted por ahí encuentra agua a 20 metros, 30 metros, los pozos de agua, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Y bueno, entonces directamente, ¿cómo se hace el pozo? Y el pozo de petróleo por ahí tiene 1000 metros. Bueno, se van poniendo caños. En el extremo del último caño va la herramienta, y la mecha, que sería un trépano, ¿no es cierto? Que es una pieza que tiene en la cabeza, que se llama, unas rueditas, que son las que tienen unos insertos de diamante, ¿sí? En los más caros, en los mejores y los más de uso común son directamente con metales duros, sinterizados, parecido a las herramientas que usamos en el torno, ¿no es cierto? Las plaquitas de torno, pero bueno, acá son metales duros sinterizados. Pero sí, cuando la piedra está dura, hay que meterle diamante. Bueno, por supuesto, son diamantes industriales, no lo ponen un Kollner ahí, son diamantes industriales, con impureza de más baja calidad. Bueno, más o menos estamos. ¿Sí? La idea de esto es totalmente descriptivo para que nos entretengamos un poco viendo todas estas cosas con las que vamos a trabajar y que nos vamos a encontrar en la vida. Bueno, entonces yo acá uno los ejes. ¿Cómo uno los ejes? Meto los dos ejes adentro, hago coincidir la ranura del eje con la del manguito, le mando la chaveta y buenas noches. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es esta que tienen aquí. Fíjense que a veces, que es el caso de los pozos, donde yo quiero estar realmente seguro de que no voy a tener riesgo, porque llego a perder un trépano, si soy el responsable de la perforación, lo más probable es que tenga que cambiar de trabajo porque es carísimo, ¿no es cierto? Entonces, directamente, para más seguridad se hace esto, ¿no es cierto? Son doble, doble. En la industria aeronáutica también hay algunos trenes de aterrizaje, ¿sí? En el Pucará había uno, no sé, Pucará, cuando se fabricaba aquí en Córdoba, no sé si todavía se hace algo, nosotros tuvimos oportunidad de fabricar una parte del tren de aterrizaje y bueno, precisamente teníamos la parte que va, digamos, donde va la sujeción a lo que es el elemento portante que va en la estructura del avión, donde directamente era el eje, terminaba en un manguito y acá había una pieza así, que terminaba en una forma de redonda, ojival, y ahí adentro iba el eje donde se soportaba el tren de aterrizaje. Y bueno, ahí los esfuerzos son muy grandes. Los esfuerzos son muy grandes porque cuando toca tierra, hay una fuerza que se llama el golpe, ¿no es cierto? La fuerza de impacto, que es bastante importante, mucho más que el peso propio del avión. Y depende de dónde aterrice. ¿Sí? Depende de dónde aterrice. Si del estado de la pista, de la habilidad del piloto, de la velocidad con que impacta, de la altura, bueno, depende de un montón de cosas, de los vientos cruzados. Entonces, directamente, y tenía este eje en aeronáutica es doble. Entonces, ahí sí, fue la primera y tal vez la única vez que vi este sistema de doble, ¿no es cierto? Y se pone a 90 grados precisamente para no debilitar la tensión, como ustedes habrán visto en resistencia en el círculo de Moore en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Por eso que se ponen a 90 grados. Pero bueno, comentario nomás. ¿Sí? Eso sería entonces lo que tenemos aquí. Bueno, esas serían las aplicaciones más importantes. Y estas son prácticamente lo mismo, nada más que del punto de vista cinemático, de funcionamiento dinámico, lo mismo. Entonces, la marca que es para mayor resistencia, mayor seguridad. ¿Sí? Bueno, ahí tienen todas las vistas. Este sería un caso típico, el que yo les decía antes, que se usa en la cruceta. ¿Sí? El del avión, que yo les comenté recién, algo muy parecido a esto. ¿No es cierto? Esta pieza era una pieza así que tenía acá era un diámetro,
¿sí? Y acá iba el eje de soporte del tren de aterrizaje, ¿sí? Que ese eje, con un sistema hidráulico, se bajaba y se subía. Y después había otro sistema hidráulico que bajaba y subía esta parte, ¿sí? O sea, en el avión es muy importante lo que son los circuitos hidráulicos y los circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahí está el secreto de que vuele o que deje de volar en un momento. Bueno, ¿estamos entonces? Eso sería más o menos las aplicaciones más importantes. Acá tiene, cuando usted vincula un eje y una pieza, un elemento que puede ser, acá se llama unión de cruceta, porque era muy común en la cruceta de la muy antigua máquina de vapor, ¿no es cierto? Por eso que por ahí lo van a ver en los libros como chaveta transversal de cruceta. Pero bueno, ya hoy cruceta se usa muy poco, pero bueno, se usa en un montón de otras aplicaciones, ¿sí? Bueno, ¿le quedó más o menos claro entonces esto? Es una clase totalmente descriptiva. Y acá tenemos entonces ya, esto sería la forma de trabajo de la cuña, ¿no? Vamos a distinguir los elementos que yo les comentaba antes, que son importantes. Este diámetro, como de cálculo no les quiero dar hoy todo el detalle, ¿sí? Para que no se me cansen más del inevitable. Lo que tienen acá es muy simple, ¿no? Tienen estos numeritos corresponden con lo que hablamos, ¿no es cierto? Unión columna-basamento, lo que yo les decía, que se pone una base para distribuir la presión en una superficie en el terreno. Dos barras, que ya dijimos, vimos, y de tres era con un manguito común, era con un solo par, y acá con dos pares a 90 grados. Y los números de estos coinciden con la de los dibujos. El 4 era el manguito de la cruceta, y también con diámetro rebajado. Uno es con diámetro normal, otro con diámetro rebajado. Esos 5 son estos 5 que tienen acá. ¿Sí? Entonces, estos numeritos corresponden con eso para que lo identifiquen. Y vamos a este que es el último, que sería este. Esa es la forma de trabajo. ¿Cómo trabaja la cuña? ¿Sí? Bueno, simplemente acá la tienen. ¿Cuáles son los elementos importantes? Este diámetro, ¿cómo lo calculan? Pi por diámetro del cuadrado sobre 4K sub z, en el caso de que sea sometido a tracción, ¿no es cierto? K sub z es el coeficiente de trabajo a tracción. ¿Sí? Bueno, y como yo le decía antes, si el diámetro se engrosa, pasa a un diámetro de mayúscula para compensar la pérdida de material que le estoy causando acá. Entonces, bueno, ahí vamos a plantear en la clase próxima la fórmula de igual resistencia y le vamos a descontar a esta sección que va a ser pi por diámetro grande, mayúscula, al cuadrado sobre 4, directamente la sección que yo pierdo. ¿Cuánto es la sección? Acá la tiene, sería este rectangulito, ¿no es cierto? Tiene un largo igual al diámetro y un ancho igual al espesor de la chaveta, S por D. Le resto a unos pasos algebraicos y llego a cuánto tiene que valer el diámetro D, conociendo el diámetro D mínimo. La fuerza P la tiene que conocer, pues dato del problema. Calcularemos la altura media de la cuña, H. ¿Sí? Acá tienen las presiones que hablamos. Y acá tienen S, que es otro. Este S no se calcula, es el espesor, no se adopta, ¿no es cierto? En función del diámetro, un porcentaje del diámetro. Y este S sí se calcula que es el espesor del manguito, porque puede estar todo muy lindo, ¿no es cierto? Pero este manguito tiene un espesor S muy pequeño, y a mí se me puede estirar, deformar, romper, cortar, cualquier otra posibilidad. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran aclarar? Próxima clase, largamos aquí, ¿sí? Cálculo de chaveta transversal. Siempre les dejo la parte de cálculo para el comienzo, y cuando hay una parte descriptiva, la vemos al final. ¿Sí? ¿Estamos? Próxima clase entonces, que va a ser el próximo jueves, ¿sí? El próximo jueves, que ya va a ser mayo, tenemos la otra clase teórica, así ya tienen un buen desarrollo teórico para afrontar con ganas, con muchas ganas, los trabajos prácticos de esta segunda parte, que son muy, muy lindos. ¿Sí? Bueno.